amigo, la palabra bestia en profecía significa reino o poder. San Pablo dice que ese poder se disfraza en apóstol de Cristo. No vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Segunda de Tesalonicenses 2, 3 y 4. Apocalipsis 13 describe dos bestias. La primera tenía 7 cabezas, que son símbolos de 7 montes. Los comentaristas, entre ellos los de la Biblia de Jerusalén, informan que los 7 montes identifican la ciudad de Roma. Apocalipsis 12 habla de un dragón interpretando como Roma pagana. Ese dragón daría su poder, su trono y autoridad a la bestia del capítulo 13. Históricamente hay un solo poder que recibió la sede y autoridad de la Roma de los Césares, tal como había sido profetizado. Esa ciudad es Roma papal. De acuerdo con la profecía de Apocalipsis 13, Roma papal recibiría poder para perseguir a los cristianos fieles durante 42 meses, o sea, 1260 días proféticos, los cuales representan 1260 años reales. Ese periodo comenzó en el año 538, cuando entró en vigor el edicto de Justiniano, dando a Roma el poder legal para perseguir hasta con pena de muerte a los cristianos disidentes. Este poder representado como la primera bestia del capítulo 13, versículo 5 de Apocalipsis, tendría una boca que hablaría grandes cosas y blasfemaría contra Dios. Hay algunas grandes cosas, entre comillas, del cristianismo popular que para Dios son blasfemias. Por ejemplo, la pretensión de perdonar pecados. Solo Dios puede perdonar pecados. Después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, San Pedro dejó bien claro que él, Pedro, no tenía poder para perdonar pecados, que esa es atribución exclusiva de Dios. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. En otra ocasión Pedro respondió a Simón el mago: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Tú tienes tu parte, tú no tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Hechos 8, 20 al 22. Como ves, solo Dios puede perdonar pecados. Ningún hombre tiene autoridad para decir yo te absuelvo. Solo Dios es el Padre de la cristiandad, como el Señor Jesucristo. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. San Mateo 28 o 23, 9. San Pablo en Efesios 5, 23 declara que solo Cristo es la cabeza de la iglesia. Solo Dios merece adoración. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como el Cristo es cabeza de la iglesia. Y Él es el que le da la salud al cuerpo. San Pedro prohibió que se arrodillen delante de Él, por considerarse un ser humano igual a todos. Ahora, cuando un ángel apareció a Juan, este quiso adorarlo. Vean lo que dice Apocalipsis: yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Apocalipsis 19:10. Ahora entendemos mejor lo que escribió San Pablo: el hombre de la iniquidad, o el hijo de la perdición, siéntase en el santuario de Dios, haciéndose pasar como si fuese el propio Dios. Segunda Tesalonicenses 2, 3 y 4. La palabra griega anticristo que aparece en la Biblia quiere decir que se pone en el lugar de Cristo o se
opone a Cristo. Una señal que identifica el anticristo es el enigmático número 666. En Apocalipsis 13 leemos que el número de su nombre es aplicación o es aplicado a un personaje humano. Sabemos que el idioma oficial de Roma es el latín y que los números romanos son letras, ya que los que usamos actualmente constituyen la numeración arábica. Ahora, uno de los títulos exhibidos por ese poder es Vicarius Filii Dei. Apocalipsis dice que 666 es el número de su nombre y el valor numérico de las letras de este título da el número 666. La profecía también dice que aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Una de sus cabezas sería herida de muerte, pero que su herida mortal sería sanada. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Bueno, en el año 1798 terminó, que fue el año que terminó el periodo de 1260 años que el poder religioso persiguió al verdadero cristianismo. En ese año el general francés Berthier aplicó una herida mortal al Papa, anuló el código justiniano, desapropió al Papa de los 5 estados que tenía en el centro de Italia y derrocó sus poderes temporales. La herida fue tan profunda que parecía que el poder no sería jamás recuperado. El Papa Pío VI fue llevado en cautiverio, como lo decía Apocalipsis 13:10. Sus sucesores se negaron a aparecer en público hasta que sus poderes temporales les fuesen restituidos. Mas San Juan vio que esa herida mortal sería curada y que toda la tierra quedaría maravillada. Y en 1929, Benito Mussolini firmó la célebre concordata con el Papa, dándole las 44 hectáreas que hoy constituyen el Estado del Vaticano, recuperándose de esta manera el poder temporal de los papas. Desde entonces el Papa ha alcanzado poder y popularidad haciendo viajes y siendo aclamado por multitudes. La profecía también dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido viciado puro en el cálice de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y del humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Apocalipsis 14, 9 al 11. Es la señal de la bestia y la unión de las iglesias. Apocalipsis 14 presenta el mensaje proclamado por un ángel diciendo que la humanidad será dividida en 2 grandes grupos. De un lado, los que reciben la señal de la bestia, y del otro, los que reciben la señal de Dios, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Es muy importante conocer este tema, porque a medida que nos acercamos del fin tendremos que unirnos a uno o a otro grupo. A todos los sinceros Jesús promete, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Tantas promesas lindas para aquel sincero que quiere conocer la verdad. Es el deseo de Dios que todos reciban su señal. Ata el testimonio, dice Apocalipsis, sella la ley entre mis discípulos. Eso está en Isaías 8:16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. También
Les di mis días de sábado para que fuesen una señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Y sigue diciendo, santificad mis sábados, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy vuestro Dios. Amigos, considerando que Jesús no mudó la ley, y tampoco autorizó a nadie para que la cambiase, considerando que los fieles reciben la señal de Dios y son obedientes a los mandamientos de Dios, según Apocalipsis 14:12, entonces queda claro que Dios no cambió tampoco su señal. La señal continúa siendo la misma señal, el sábado. Cada vez que surge la pregunta, ¿quién cambió el sábado por el domingo?, debemos responder que en Daniel 7:25 está la respuesta. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Amigos, Daniel está hablando aquí del poder que se opone a Dios, del anticristo, y de la bestia de Apocalipsis 13 que ya vimos, que habla blasfemias, y que se opone contra todo lo que es Dios, y que quiere sentarse en el santuario, en el lugar de Dios. Vamos a considerar el segundo mandamiento de la ley de Dios, por ejemplo. Dice así, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Dios es muy claro cuando Él dice que no acepta adoración a través de las imágenes. Es por eso que en Apocalipsis 21 leemos que los idólatras, adoradores de ídolos, no se salvarán. Ahora, eso no es lo que un hombre dice, eso es lo que la palabra de Dios dice. En la época en que la primera bestia, o sea, el poder de Apocalipsis 13, o sea, Roma religiosa, es llevado en cautiverio alrededor del año 1798, ya expliqué cuando el general Berthier aprisionó al Papa, la profecía dice que surgiría más o menos en esa época un otro poder que tendría 2 cuernos semejantes a los de un cordero, que hablaría como dragón. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Todas las características de este segundo poder, señaladas en la profecía, apuntan ese segundo poder como los Estados Unidos de Norteamérica. La profecía dice que cuando la tierra se maraville con la bestia cuya herida mortal fue curada, o sea, después del año 1929, cuando Mussolini les devolvió el terreno, habría un movimiento que produciría un tipo de unión de iglesias. Y los Estados Unidos haría que la tierra y sus moradores adorasen la primera bestia cuya herida mortal fue curada. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. La profecía entonces nos ayuda a entender que los Estados Unidos tomarán la iniciativa de obligar a las personas a recibir la marca o la señal de la bestia, repudiando los ideales tradicionales que Estados Unidos tienen de libertad. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Un poco más adelante, en la misma profecía, se explica que ese poder determinará que se haga una imagen de esa bestia, que recibió la herida de muerte y revivió. La primera bestia hacía que la adorasen usando un sistema legislativo, por lo cual el gobierno civil perseguía y hasta mataba a gente que no la obedecía.
Se entiende que se hará una copia de un sistema legislativo con leyes represivas para conseguir los mismos resultados obtenidos durante la época de la Inquisición. La imagen de la primera bestia será formada cuando el Estado y la Iglesia se unan para imponer un día oficial de adoración a todos los moradores de la tierra. Y el libro de Apocalipsis dice que la represión que se instalará impondrá a todos los moradores de la tierra una marca en su mano derecha o en su frente. La frente, ustedes saben, representa la mente, la mano, el símbolo del trabajo. La señal será impuesta cuando fuere decretada una ley prohibiendo comprar o vender a los que no tengan esta señal de la bestia. Aunque aparentemente el mal está triunfando en esta circunstancia, el Señor intervendrá. En el segundo mensaje angélico de Apocalipsis 14 está escrito: otro ángel le siguió diciendo, ha caído la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Amigos queridos, la Babilonia citada en este pasaje representa todo poder religioso que se separó de la verdad. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a grande voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia o a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Sin embargo, al final de los tres mensajes angélicos, Apocalipsis 14:12 muestra a los fieles. Vean, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Los fieles siguen el principio y el ejemplo de los apóstoles de Jesús. ¿Cuál es ese ejemplo? Vean, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Apocalipsis 9 dice que durante la quinta trompeta es dada la orden de proteger a los que tienen el sello de Dios en sus frentes. Aquí está Dios actuando en favor de su pueblo fiel, cumpliendo la promesa del Salmo 119, 165, que dice: mucha paz tienen los que aman tu ley, mucha paz tienen los que aman tu ley. Y se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Amigos queridos, Miguel es uno de los títulos de Cristo, que significa Él es como Dios. Y cuando Miguel se levante, Jesús se estará levantando para defender a su pueblo. Cuando Jesús vuelva, Él mismo se levantará en favor de su pueblo y los libertará. Los fieles exclamarán: este es nuestro Dios, a quien esperamos. En aquel día, el Señor cumplirá su promesa de darnos la vida eterna. Sus ángeles nos llevarán hasta Jesús y tendremos la emoción de oír su voz: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino que para ustedes fue preparado desde la fundación del mundo. Dios desea que sean salvos todos los seres humanos, mas Dios es misericordioso, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos lleguen al conocimiento de Dios. Por eso tú tienes que hacer tu decisión en este momento, la decisión de ser fiel a Jesús. Pide que Él interceda delante del Padre y que te guarde durante el tiempo de angustia. Y cuando Jesús regrese, que tú estés entre los que recibirán la vida eterna. Recuérdate, el tema de esta mañana, de hoy, habla de dos cosas: la señal de Dios, la marca de Dios, que es la observancia del sábado, y la señal de la bestia, que es la observancia del domingo. Por increíble que parezca, porque vivimos en un tiempo de libertad, llegará un momento cuando
Los gobiernos obligarán a los seres humanos a guardar el domingo, pero es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y en aquel momento es que la humanidad se dividirá en dos grandes grupos: los seguidores de Dios, fieles, que pasarán por un tiempo de angustia, pero finalmente serán libertados por el propio Jesús, y los otros que seguirán mandamientos de hombres, tradiciones de hombres, enseñanzas de hombres, y que infelizmente caminan para un final triste. Que Dios te ayude a tomar una sabia decisión. Amén. Bienvenidos, queridos, a esta reunión. Bienvenidos a los amigos que nos están mirando por el satélite, nos están oyendo a través de la radio. Yo podría decirte solamente con mi palabra, pero hago más que eso. Levanto la palabra de Dios para decirte una cosa. Tú puedes estar en lo peor de lo peor de lo peor, allá hundido en el fondo del pozo. Tú puedes haber pensado que la muerte es la única salida. Tú puedes haber pensado que ya no vale la pena pensar en Jesucristo. Pero la palabra de Dios te dice, hay perdón para ti. No importa dónde fuiste, no importa cuán bajo caíste, no importa lo que hiciste, hay perdón para ti. Cree en el perdón del Señor Jesucristo. Ah, pastor, pero yo no siento que estoy perdonado. No necesitas sentir. Los sentimientos humanos son traicioneros. Después de la entrada del pecado, entonces, los sentimientos humanos no son confiables. Por eso Salomón dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es la muerte. No creas en tus sentimientos. Jeremías dice, engañoso es el corazón y perverso, ¿quién lo comprenderá? Cree en la palabra de Dios. Cuando Jesús encontró un paralítico, 38 años paralítico, perdido, acabado, sin esperanza, la ciencia no podía hacer nada, la sociedad lo despreciaba, estaba perdido, acabado, estaba como una ovejita con las patas para arriba en el hueco esperando la muerte. Y viene Jesucristo y le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Si ese paralítico hubiese dicho, pero no siento nada, se hubiera quedado paralítico el resto de la vida. Pero aunque no sentía, creyó en la palabra redentora de Jesucristo, se levantó y anduvo.